Entonces, vamos a ver un poco un resumen de lo que estamos viendo y tratar de avanzar un poquito. Entonces, vamos a considerar un cada espacio vectorial, un subconjunto alfa de n elementos, V1, V2 hasta Vn. Alfa será llamado un sistema de generadores para V si es que cumple que V es igual al sistema generador por alfa. Es decir, todos los elementos del conjunto V se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de alfa. Es decir, para cada V en V se puede escribir así. V es una combinación lineal de los elementos del conjunto alfa. Si eso vale para todos los elementos de V, entonces vamos a decir que alfa no es solamente un subconjunto de V, sino que es un sistema generador. Eso es lo que ya hemos visto, ¿cierto? Y vimos entonces, y vimos varios ejemplos de sistemas generadores, ¿cierto? Vimos que, por ejemplo, en R2, V igual a R2, un sistema generador era el que estaba generado por el 1,0 y el 0,1, ¿cierto? Para V igual a las matrices de orden 2, creo que está al revés. Entonces, los reales a 2, ¿cierto? El sistema generador va a ser las matrices E11, E12, E13, ¿cierto? Que son las matrices 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces vimos que habían varios, o sea, podemos encontrar estos sistemas generadores para distintos espacios vectoriales. ¿Ya? ¿Y esto por qué es un sistema generador? Porque, por ejemplo, cualquier elemento en R2, un X, Y, se puede escribir en realidad como X por 1,0 más Y por 0,1, por ejemplo. ¿Cierto? Si lo escribo así, esto va a ser X,0 más 0,Y. Entonces, si lo sumo, me queda un X, Y. De cualquier elemento en R2, ¿cierto? Se puede escribir como una combinación lineal de los elementos del sistema generador. Del conjunto alfa, ¿cierto? Entonces va a ser un sistema generador. Y así lo puedo separar en las matrices, y vimos que habían para polinomios también. Y los que vimos, ¿cierto? Fue estos sistemas generadores que los llamamos canónicos, que son como los más simples. Es decir, siempre un espacio vectorial voy a tener un sistema generador para él. Y también vimos una construcción, ¿cierto? Para poder encontrar otros tipos de sistemas generadores. Es decir, no es la única forma de encontrarlo. Por ejemplo, nosotros teníamos alfa igual a un B1, B2, B3, pongamos. Ya esto está, supongamos, en R3. Entonces el sistema generador puede ser ese de ahí. Entonces va a ser igual. Pero otro sistema generador también para R3 puede ser el B1, B1 más B2, B1 más B2 más B3. Este de aquí también va a ser un sistema generador para R3. Y así puedo construir varios sistemas generadores diferentes para un mismo espacio vectorial. Espérenme un poquito. Ya, que me dio frío. Entonces, eso es lo que habíamos visto de espacios de sistemas generadores. Entonces, todo un espacio vectorial. Entonces uno puede estudiar los elementos del espacio vectorial, ¿cierto? Que son infinitos. Y también entonces podemos como encontrar unos representantes. Un sistema generador entonces va a ser encontrar los representantes, ¿cierto? De nuestro espacio vectorial
tal que la combinación lineal de esos representantes me van a dar todos los elementos del espacio vectorial. También vimos de que un conjunto, ¿cierto? Alfa, de B1, B2 hasta B3, puede ser, lo otro que vimos, que también hemos hablado bastante y hicimos ejercicios para ello, es que si alfa es igual a un B1, ponerlo en azul mejor. Alfa es igual a un B1, B2, ¿cierto? Y eso está contenido en R3, por ejemplo. El sistema generador que genera al conjunto aquí, ¿cierto? El sistema que genera esto es un subespacio vectorial para R3. Ahora, para cualquier conjunto, cualquier subconjunto del espacio vectorial, ¿cierto? El sistema generador de este subconjunto del espacio vectorial, en este caso R3 le puse, pero podemos poner Rn sin problema, ¿cierto? Para no tenerlo tan particular. El sistema generador siempre va a ser un subespacio vectorial del espacio vectorial completo. Ya, eso también fue lo que vimos y así entonces podemos también mostrar cuando es un subespacio. Si tengo un conjunto, ¿cierto? Y lo puedo escribir como un sistema generador, entonces ese conjunto va a ser un subespacio vectorial. Ahora vamos a ver una definición. Creo que esta no la hemos visto. Dice C alfa, que va de 1 hasta Bn, elementos de B, ¿cierto? Es un subconjunto de B. Va a ser un sistema de generadores para B. Entonces vamos a definir esta relación de corchetes que toma los elementos de B y los lleva a una matriz. ¿Cómo sigue? Es esta de aquí. ¿Ya? Entonces tenemos una función asociada a los sistemas generadores, ¿cierto? Tal que va a estar representada así. ¿Qué es lo que son estos C1, C2 hasta Cn? Los elementos de las matrices son los elementos de los coeficientes de la combinación lineal. Es decir, por ejemplo, si ahora yo tengo, a ver, bueno, si alfa es igual a 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Entonces este es un sistema generador para R2. Y entonces ahora si yo quiero calcular el 2,3, ¿cierto? El 2,3 en realidad se escribe como 2,1,0 más 3 por 0,1, ¿cierto? Y los coeficientes son el 2 y el 3. Entonces, el corchete de 2,3 sobre la base alfa, que es esa de ahí, ¿cierto? Va a ser igual a la matriz 2, 3, que son los coeficientes. Entonces, como decíamos, podemos tener otro sistema generador. Por ejemplo, otro sistema generador para este mismo conjunto es el 1, 0, 1, 1. Entonces, para este conjunto, que también es un sistema generador, el punto, vamos a llamar esto beta. Entonces, el punto 2,3, ¿cierto? Me gustaría saber, y aquí ya no es tan fácil de ver, ¿cuál sería la combinación lineal? ¿Cierto? ¿Cuáles serían los coeficientes de esta combinación lineal? Bueno, no sé cuántos valen, así que le vamos a poner un A y vamos a poner un B. Entonces, ahí voy a poder encontrarlos. Me va a quedar que A más B, ¿cierto? O más B es igual a 2,3. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. La primera coordenada va a ser A más B es igual a 2 y la segunda coordenada me dice que B vale 3. Entonces, si B vale 3, A más 3, yo quiero que valga 2, por lo tanto A vale menos 1. Entonces, los coeficientes con respecto a la base beta
o sea, al sistema generador beta, 2,3 sobre el sistema generador beta va a ser la matriz con coeficientes menos 1 y 3. Entonces, fíjense, tengo el mismo elemento, ¿cierto? Pero está relacionado con un distinto sistema generador, entonces los coeficientes van a cambiar. Estos coeficientes son tales que menos 1 por 1,0 más 3 por 1,1 me debería dar 2,3. Esto me da menos 1, menos 1, menos 1,0 más 3,3. Y entonces esto es menos 1 más 3 son 2 y 0 más 3 son 3. ¿Ya? Son los coeficientes, hasta que la combinación lineal me da 2,3. Eso es lo que dice ahí. Entonces, siempre voy a tener asociado un elemento del espacio vectorial, ¿cierto? Voy a poder encontrar los coeficientes C1, C2 hasta Cn, dependiendo del sistema generador que yo voy a considerar. Siempre voy a poder encontrar esos valores de esa forma. Entonces, para cada elemento, para cada vector, voy a poder tener una representación en matrices, ¿cierto? Dependiendo del sistema generador que yo voy a usar. Si cambio el sistema generador, la matriz va a cambiar. Como en este caso. Sí, cambió, ¿cierto? Tengo aquí estos valores y acá tengo estos otros valores porque dependen del sistema generador que estoy considerando. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo para la matriz, para el sistema generador 1, 1 y 1, menos 1, hay otro sistema generador para R2, quiero demostrar, bueno, ¿cómo hago esto? Entonces yo quiero demostrar que para cualquier elemento en R2, ahora lo puedo hacer en general si quiero encontrar coeficientes, vamos a llamar A de nuevo, por el primer elemento, más B por el segundo elemento del sistema generador. Entonces esto es A más B, A menos B. ¿Cierto? Entonces dos vectores son iguales y son iguales en la primera coordenada y son iguales en la segunda. Lo malo aquí es que como no hay número, uno se puede confundir en saber cuáles son mis variables, cuáles son las variables que debo encontrar y cuáles son los conocidos. ¿Cierto? Aquí lo conocido son x, y, es un valor real cualquiera. Y lo que yo quiero encontrar son los valores de A y los de B. ¿Ya? Para poder escribir esa combinación lineal. Entonces las incógnitas de este sistema de ecuaciones son A y B. Entonces vamos a sumar, ¿cierto? Podemos sumar estos dos. Me queda 2A, B menos B es 0 y acá me va a quedar X más Y. Entonces A vale X más Y partido por 2. Y si yo tengo ese valor, voy a reemplazarlo en la primera ecuación, X más Y partido por 2 más B es igual a X. Entonces B vale X menos X más Y partido por 2. Entonces B vale 2X menos X son X menos Y partido por 2. Entonces A vale eso y B vale esto. Justo lo que está aquí. Aquí está vale A y aquí vale B. Entonces la matriz asociada, ¿cierto? Va a ser, este es el primer elemento, X más Y medios, y el segundo es X menos Y medios. ¿Ya? Entonces siempre puedo encontrar una representación del vector en el espacio vectorial y con respecto al sistema generador puedo representar una matriz de los coeficientes. De los coeficientes de la combinación lineal. Hay otro ejemplo. Dice, si alfa va de B1 hasta Bn,
¿cierto? Un subconjunto de beta, que es un sistema generador para B. Entonces, para cualquier W que está en B y cualquier conjunto beta, que fíjense que también va a ser, genera al espacio vectorial B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy tomando todos los elementos que son necesarios para generar todo el espacio vectorial y además le agregué otro. Este otro no aporta nada nuevo, ¿cierto? Así que le puedo agregar otro valor y también entonces va a ser un sistema generador. Genera también AB. Y entonces ahora W sobre el conjunto beta del sistema generador beta va a ser ¿qué cosa? Bueno, W va a ser igual a, yo quiero encontrar los coeficientes. Entonces, en primer lugar, como alfa es un sistema generador para W y donde W es un elemento de B, entonces en particular van a existir C1, B1 más C2, B2 más hasta CNBN, ¿cierto? Como una combinación lineal de los elementos del conjunto alfa. Eso es porque alfa genera AB. Ahora, yo quiero que W se pueda escribir como una combinación lineal de los elementos de beta. Entonces yo quiero encontrar un A1B1 más A2B2 más hasta ANBN más AN más 1 por W. ¿Ya? Esto es en alfa. Y ahora yo quiero el W en beta. Pero yo tengo que W se escribe así y también W se escribe así. Así que estos dos tendrían que ser iguales. ¿Cierto? Si son iguales, voy a tener que C1B1 más C2B2 más CNBN tiene que ser igual a A1B1 más A2B2 más ANBN más AN más 1 por B. W, perdón. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Quiero encontrar los coeficientes A sub I. Esos son los que quiero encontrar. Sé cuánto vale C1, C2, Cn y sé cuánto vale B1, B2, Bn y W. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el A1? Fíjense que el A1 está multiplicado por B1 y aquí el C1 está multiplicado por B1. Entonces, sin mayor problema, puedo asegurar que A1 es igual a C1, el A2 es igual a C2 y así sucesivamente hasta llegar a la N es igual a Cn. Entonces ya los comparé todos, ¿cierto? Pero me queda un término, me sobra un término. Entonces la única opción es que el AN más 1 me queda este término aquí y acá no me queda ninguno. Entonces tendría que ser 0. Es decir, ¿cierto? Tengo esta condición. W es igual a la combinación de todos los alfa, si lo estoy pensando en el alfa, y si lo quiero tratar de encontrar el beta, va a ser escrito de esa forma. Y entonces el W en beta, pensándolo así, se va a escribir así, es decir, mi matriz va a estar escrita como C1, C2 hasta Cn y 0. ¿Ya? Porque estamos suponiendo que el W es un elemento del espacio vectorial, ¿cierto? Y como alfa genera el espacio vectorial, el W se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de alfa. Y ahora yo quiero encontrar la combinación lineal para los elementos de beta.
Entonces, como que W tiene que ser igual a eso y W tiene que ser igual a eso. Entonces, en realidad estos tienen que ser iguales. Entonces lo igualo y al comparar me doy cuenta que puedo decir que A1 es igual a C1, A2 es igual a C2 y entonces este me queda solito y me queda que AN más 1 es igual a 0. ¿Ya? Ahora, podemos pensarlo de otra forma. Podemos pensar que el W, como es un elemento del espacio vectorial, se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de beta más A3, B3 más hasta AN de N más AN más 1 por W. Ya, esto así. Pero entonces me doy cuenta, ahora tengo esta igualdad solamente y me doy cuenta de que, bueno, aquí está W y acá también está W. Entonces puedo igualarlos y entonces voy a decir de que el AN más 1 es igual a 1, ¿cierto? Para que me queden igual. Y todo esto de acá pueden ser sumados por 0. Entonces, eso quiere decir que el A1 es igual a 0, el A2 es igual a 0 y así sucesivamente hasta el A sub n es igual a 0. Y entonces tengo esta representación para el mismo elemento y para el mismo sistema generador. Entonces, estoy diciendo de que tengo una representación, ¿cierto? Tengo una representación de dos formas diferentes para un mismo elemento. Bueno, la idea es que no sea. Aquí habla de fuga de seguridad, ¿ya? La idea es que no pase esto. Entonces, lo que deberíamos tener, entonces, es considerar conjuntos que generan, que no vienen de otros conjuntos que ya están generados. ¿Ya? Porque aquí también dice, también genera. ¿Ya? Y la diferencia entre estos dos, ¿cierto? Es un elemento nomás. Entonces, eso, considerar un elemento que genera, ¿cierto? Con elementos, digámoslo así, adicionales, porque ya hasta Bn yo sé que genera el espacio vectorial. Agregarle otro elemento me va a pasar lo que está pasando aquí, que puedo escribir un elemento, el W, ¿cierto? De dos formas distintas. Entonces es una fuga de seguridad en el sentido de que esta representación que yo quiero llegar a tener, ¿cierto? Sea única. Eso sería súper bueno, ¿cierto? Si yo tengo un elemento, a ver, ¿dónde está la definición? Acá. Si yo tengo un elemento en el espacio vectorial y tengo solo un sistema generador, voy a tener, ojalá, una única representación en la matriz. Y así puedo trabajar con la matriz y no tendría tantos problemas quizás. Ya sabemos todo de matrices, ¿cierto? Entonces ya conocemos lo que es una matriz y podemos trabajar con las matrices quizás más tranquilamente. Pero si pasa lo que está pasando acá, no nos ayuda en nada, porque puede ser de que tenemos dos matrices distintas, pero en realidad son el mismo elemento. Entonces, eso, la idea es tratar de restringir esos casos, que no pasen. Por lo tanto, necesito darle alguna otra propiedad a este conjunto que genera. Y entonces, dice observación, para caracterizar esta fuga de seguridad, entonces vamos a suponer que alfa va a ser un conjunto de B1 hasta Bn, va a ser un sistema generador para B, y que U, que pertenece a B, tiene dos representaciones diferentes en este sistema de... Entonces debemos tener que U en realidad se puede escribir como de dos formas diferentes. Entonces, si estas representaciones son distintas, por lo menos existe un valor de I tal que son distintos el A sub I y el B sub I. Y entonces, cuando yo quiero escribir, como son iguales, ¿cierto? Puedo pasar esta suma hacia el otro lado y entonces en realidad puedo escribir una combinación lineal del 0.
Y entonces voy a tener que esta combinación lineal del 0 se puede escribir así, donde todos estos pueden ser distintos de 0, pero hay alguno que es diferente de 0. Entonces, en estricto rigor, la fuga de seguridad, en vez de considerar un W que se escribe de dos formas distintas, en realidad lo que estamos diciendo de que nuestra fuga de seguridad está construyendo otra forma de escribir el 0, como una combinación lineal donde no todos los elementos, los coeficientes son 0. Nosotros sabemos que el 0 se va a escribir así, ¿cierto? Porque siempre se puede escribir así. Pero también ahora con esta fuga de seguridad voy a tener otra escritura para el 0. Y eso no me conviene, ¿cierto? No puedo escribir dos veces el 0. Entonces, vamos a ver cuándo podemos tener la seguridad que eso no pasa. Entonces, para ello vamos a definir lo que es linealmente independiente. En conjunto linealmente independiente. Sea de un K espacio vectorial, alfa, un conjunto en B, vamos a decir que alfa es un conjunto linealmente independiente en B, si el 0 se escribe de una única forma, como una combinación lineal de los elementos de alfa. Es decir, se deben escribir de esta forma. Esa es la única forma de poder escribir el 0, con puros ceros. Eso quiere decir que es linealmente independiente el conjunto alfa. Y en caso contrario, si es que... Espere. Me confundí. ¿Cuándo era linealmente independiente? Cuando el 0 se puede escribir de una única forma. Eso. O sea que solo existe un 0, ¿o no? O sea, siempre va a existir un 0. Fíjate que acá también es un 0 solamente, lo único que lo pude escribir de dos formas distintas. Como hay un elemento que se puede escribir de dos formas distintas, entonces yo paso este es U y este es U, ¿cierto? Entonces si lo paso para el otro lado, esto va a ser U menos U y U menos U es 0. Entonces en realidad estoy escribiendo el 0 como una combinación lineal donde si estas dos formas son distintas, tiene que pasar que por lo menos una diferencia tiene que ser distinta de 0. Por lo menos un elemento de los A sub K debe ser distinto a los B sub K. Y si son distintos, entonces tengo que estar multiplicado por un cierto vector que tiene que ser distinto de 0. O sea, matemáticamente esto está bien dicho, pero algebraicamente no, porque en realidad necesito 2 para poder eliminarlo y que me dé 0, ¿cierto? Pero matemáticamente dice de que si son distintos, basta que exista un término que sea diferente. Y si son diferentes, ¿cierto? Yo puedo escribir el U de esa forma, de las dos formas distintas, tal que al pasarlo por el otro lado me va a quedar U menos U, es 0 por un lado, y por el otro lado me va a quedar la sumatoria de los A sub K menos B sub K por B sub K. Es decir, me queda esta combinación lineal, y en particular hay alguno que yo llamé I, que es distinto de 0, por lo menos uno. Entonces tengo dos formas distintas, pueden ser estos ceros o pueden no ser ceros, ¿ya? Pueden ser ceros. Y si son ceros, son súper parecidos a esto, pero hay uno que es distinto de 0, así que estas dos formas de escribir el 0 son distintas. Y eso o sea que si tiene más formas para como escribir un 0, entonces... No es linealmente independiente, va a ser linealmente dependiente. Solo si tiene una forma de escribir. Si tiene una única forma de escribir el 0, va a ser linealmente independiente. Y eso depende mucho de cuántas representaciones tenga. Claro, exactamente cuántas representaciones, como si uno lo quiere ver aquí con la representación matricial, ¿cierto? Aquí vimos que
En este conjunto, el W tiene dos representaciones súper distintas. O sea, no hay cómo decir que son iguales. Porque si todos los C sub I son ceros, aquí tengo 0, 0, 0, 0 y el último es 0. Y acá son 0, 0, 0 y el último es 1. Así que son completamente distintos. Entonces, como son distintos, habría dos formas de escribir el 0, ¿no? Habría dos formas de escribir el 0 y entonces con la definición que estamos haciendo ahora, entonces beta sería un conjunto linealmente dependiente. Ya. ¿Ya? Entonces, como son dos distintos, tenemos esta definición linealmente independientes, que dice que el 0 se debe escribir una única forma como una combinación lineal de los elementos de alfa. Es decir, la combinación lineal de los elementos de alfa, que van a ser estas de aquí, ¿cierto? La única condición, lo único que satisface que es igual a 0 es cuando todos los coeficientes son iguales a 0. ¿Cierto? Esa es la única forma de escribir el 0, donde todos los coeficientes son 0. Entonces, decir que es linealmente independiente, uno puede decir que es la única forma de escribir el 0 o que la combinación lineal del 0 hace que todos sus coeficientes sean ceros. Y en caso contrario, vamos a decir que es linealmente dependiente, ¿cierto? Si es que puedo escribir de dos formas distintas el 0. Es decir, la combinación lineal del 0, a sub 2, B2 más A sub n, Bn es igual al 0, me cumple de que alguna sub i es distinto de 0. Si aparece una sub i distinta de 0, entonces el conjunto alfa va a ser llamado linealmente dependiente. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Si alfa va de 1, o sea, alfa es igual a 1, 1 más x, 1 más x más x cuadrado. Dice que este es un subconjunto de los polinomios de grado 2. Entonces alfa es linealmente independiente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tenemos que demostrar que a sub 1 por 1 más a sub 2 por 1 más x más a sub 3 por 1 más x cuadrado, ¿cierto? Tiene que ser igual al cero polinomial, que en este caso sería 0 más 0x más 0x cuadrado. Entonces esto es a1 más a2 más a2x más a3 más a3x más a3x cuadrado. 0 más 0 más 0. Entonces, dos polinomios son iguales y sus coeficientes son iguales. Entonces voy a tener que a1 más a2 más a3, esos son los coeficientes constantes, más a2 más a3 por x más a3x cuadrado es igual a 0 más 0x más 0x cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener un sistema que va a ser a1 más a2 más a3 es igual a 0. A2 más A3 es igual a 0, ¿cierto? Ese coeficiente debe ser igual a S. Y A3 es igual a 0. Que es el cuadrado. Entonces, de aquí tengo que el A3 es igual a 0. Si A3 es igual a 0, me sale de inmediato que el A2 vale 0. Y si el A2 vale 0 y el A3 vale 0, este vale 0 y este vale 0, ¿cierto? Entonces, el A1 es igual a 0. Entonces me queda que A1 es 0, A2 es 0, A3 es 0. Luego, alfa es linealmente independiente. ¿Ya? Porque todos los coeficientes me dieron 0. Es decir, la única forma de escribir el 0 es con los coeficientes ceros.
Rodrigo dice, si no estuviese definido que A3 es 0, entonces sería linealmente dependiente. Claro, sí, sí, claro, pero nosotros estamos queriendo encontrar una combinación lineal del 0. Entonces, en realidad, por eso el A3 es igual a 0, porque al lado, siempre me equivoco, derecho, el polinomio 0 más 0x más 0x cuadrado me da estos términos, estos coeficientes que son todos ceros. ¿Ya? Si a este otro lado no me hubiera dado, por ejemplo, me hubiera dado, no sé, a 2 más A3, por ejemplo, ahí ya no tengo cómo despejar una de las coeficientes. Y entonces quizás pues, puede dar linealmente dependiente. ¿Ya? O sea, En esos casos habría que decir que no se puede obtener con exactitud si es linealmente dependiente o independiente. no, no. Si yo digo que si aparece que A2, por ejemplo, es igual a A3, entonces, bueno, si A3 vale 1, el A2 también va a valer 1. Y entonces ya son distintos de 0 y entonces por lo tanto va a ser linealmente independiente, porque no son iguales a 0 todos. Puede valer 2, puede valer 8. Entonces tiene distintos valores estos términos. Por lo tanto va a ser linealmente dependiente. Si no da 0, es linealmente dependiente. Eso hay que pensar. O sea que si al igualarlo a cero, ya, no me pesqué, ya caché, ya caché. Iba a decir lo mismo que yo. Sí, exactamente. Tienen que tomar el sistema y encontrar todos los coeficientes. Si todos los coeficientes dan 0, es linealmente independiente. Si da otra cosa, entonces linealmente dependiente. ¿Será que, mira, aquí ni siquiera lo dice, ¿será que es linealmente dependiente o independiente? A ver, traten de hacerlo ustedes. ¿Qué hora es? Está oscuro. Ya, falta poquito. Voy a dejar que piensen un poco para poder ver de que si es linealmente independiente o dependiente. Pero fe caer a los reales con los complejos, ¿verdad? K puede ser real o complejo. Sí. Ah, ya. ¿Y ese sub 2 qué significa, profe? Son los polinomios K2 de X, son los polinomios de grado menor o igual que 2. Ah. Es decir, un X cubo no está ahí. Son todos los polinomios hasta X cuadrado. Puede ser 1 más X cuadrado. Son las combinaciones lineales con valores que no tienen grado mayor que 2.
¿Falta poquito? ¿O ya terminaron? Por lo menos yo no he terminado, profe. Ya, vamos a esperar un ratito entonces. ¿Ya? Muy lentito, profe, pero si quiere si quiere desarrollarlo, desarrollelo nomás. No sé si mis compañeros les molesta. Ya, nadie dijo nada. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es tratar de escribir el 0 como una combinación lineal de los elementos de beta. Es decir, A1 por 1 más A2 por 1 más X más A3 por 1 más X cuadrado más A4 por 1 menos X menos 2X cuadrado. Yo quiero que sea igual al 0 del espacio vectorial, que sería el 0 de los polinomios de grado 2. Así que esto es 0 más 0x más 0x cuadrado, ¿cierto? Entonces los coeficientes constantes son A1 más A2 más A3 más A4. Los coeficientes con X serían A2 más A3 menos A4. Están multiplicados por X, ¿cierto? Ese y ese. Aquí no hay X cuadrado y los que acompañan el X cuadrado es A cubo menos 2A4 de X cuadrado. Eso es igual a 0 más 0x más 0x cuadrado. Entonces los polinomios son iguales y sus coeficientes son iguales. Entonces A1 más A2 más A3 más A4 es igual a 0. A2 más A3 menos A4 es igual a 0. Y A3 menos 2A4 es igual a 0. Yo tengo este sistema de 3
ecuaciones, ¿cierto? Pero con 4 incógnitas. Ya, 4 incógnitas. Entonces, el primero, o sea, el de aquí, que es más pequeño, puede decir que A3 es igual a 2A4. Entonces, teniendo ese, puedo decir que el A2 más A3, que es igual a 2A4, menos A4 es igual a 0, ¿cierto? Y entonces, eso quiere decir que A2 más A4 es igual a 0, entonces A2 es igual a menos A4. Y por último, voy a tener que A1 más A2, que es menos A4, más A3, que es 2A4, más A4 es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que A1, y aquí me queda menos con más, es 0, ¿cierto? Y aquí me queda más 2A4 es igual a 0. Entonces, A1 es igual a menos 2A4. Entonces, fíjense que los coeficientes A1, A2 y A3 los pude despejar, pero en función del coeficiente A4. Entonces, si A4, no, vamos a poner otro color, super color. Si A4 es igual a 0, ¿qué va a pasar? Si A4 es igual a 0, voy a tener que A1 es igual a 0. Este no es coma, le voy a poner implica. El A2 es igual a 0 y el A3 es igual a 0. ¿Cierto? Pero el A4 puede tomar cualquier otro valor. Entonces también puedo tomar que si el A4 vale 1, ¿cierto? Voy a tener que el A1 vale menos 2, el A2 vale menos 1 y el A3 vale 2. Entonces ya voy a tener dos formas de escribir el 0, con todos ceros, pero además con otros valores. Entonces en realidad este conjunto que se llama beta, luego beta es linealmente dependiente. Le pone LD. Porque acuérdense que dijimos, si los únicos valores de los coeficientes me dan 0, va a ser linealmente dependiente. O sea, independiente. Pero si encuentro más de una forma, entonces va a ser linealmente dependiente. Como aquí todos dependen de la 4, ¿cierto? O sea, la 1, la 2 y la 3. Entonces, dependiendo, puedo dar valores distintos a la 4 y voy a encontrar distintas formas de escribir la 1, la 2 y la 3. Y por lo tanto, esto es claramente linealmente dependiente. ¿Cierto? ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna por mi parte, todo claro. Ya, súper. Entonces, en conclusión, podemos tener esta definición. Y esta definición va a ayudarnos para que no tengamos esa fuga de seguridad que teníamos. Entonces, sea B un K espacio vectorial y alfa, voy a ponerlo más grande. Y alfa de B1 hasta Bn, un subconjunto de B, vamos a decir que alfa es una base, estamos entonces definiendo lo que es base, es una base para el espacio vectorial si cumple dos condiciones, 1 y 2. 1, si es un sistema generador, y 2, alfa es un conjunto linealmente independiente. Entonces, fíjense que el problema, la fuga de seguridad teníamos, ¿cierto? Cuando en vez podíamos considerar sistemas generadores,
pero que no sean linealmente independientes, es decir, el 0 no se puede escribir más de una forma. Por lo tanto, considerando estas dos definiciones, estas dos propiedades para nuestro conjunto alfa, vamos a tener la definición de qué es una base. Y entonces esta base, voy a tener esta representación y esta representación va a ser única. Entonces, es decir, para cada elemento en B existen únicos escalares, A1 hasta N, ¿cierto? Tal que se puede escribir cualquier elemento como una combinación lineal de esos elementos de acá. Y entonces, así equivalentemente, si uno tiene esta representación con matrices, ¿cierto? Voy a tener esta única representación matricial, así que va a ser inyectiva la función. Y además, cualquier elemento del conjunto se puede escribir como una combinación lineal de ellos, así que va a ser sobreyectiva. Es decir, esta función cumple la biyectividad. Y entonces están biunívocamente definidos nuestro elemento, ¿cierto? Y los coeficientes, la matriz que representa este elemento. Entonces ahora sí podemos pensar, ¿cierto? Y considerar esta representación, porque para cualquier elemento del espacio vectorial puedo encontrar una única matriz que va a ser representada por los coeficientes de la combinación lineal. Y eso es cuando el alfa no solamente es un sistema generador, sino que también sea linealmente independiente. Es decir, alfa no necesito, además de ser un sistema generador, ser linealmente independiente, es decir, necesito que alfa sea una base para el espacio vectorial. Así que, bueno, eso lo dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana entonces. Chau. Chau, profe, que le vaya excelente. Chao, Gracias. profe. Que esté Chao. bien. Gracias igualmente. Chao, profe. Chao.